En este video vamos a hablar de todo lo referido a las variables en Java. Si no sabes lo que es una variable, acá te dejo la sugerencia para que vayas a ver ese tema primero. Y ahora sí, nos concentramos puntualmente en este lenguaje, sus tipos de datos, su operador de asignación, las formas de definir variables, etc. Vamos hacia allá. Para empezar, veamos este programa. Lo único que hace es imprimir en la consola la leyenda nombre de forma literal. ¿Sí? Hasta ahora esto lo hemos cubierto en los videos anteriores. Pero, ¿qué pasa si a esto le quitamos las comillas? Ya deja de ser una cadena de caracteres y pasa a marcarnos un error, en este caso el NetBeans, que tiene que ver con Java, que nos dice exactamente que no se puede encontrar este símbolo que refiere a la variable nombre. Si no sabes lo que es una variable, como ya te dije al principio, tenés que ir a ver el video primero para tener claro el concepto. Pero ahora vamos a ver específicamente cómo primero definir variables en Java para evitar esta situación. Tengamos en cuenta que Java es un lenguaje fuertemente tipado, por lo tanto, para declarar variables, primero tenemos que conocer cuáles son los tipos de datos que tiene Java. Acá estás viendo una explicación más genérica de qué son los tipos de datos en la programación, te lo mostré ya en un video cuya sugerencia aquí te dejo, pero ahora vamos a concentrarnos puntualmente en cuáles son los que tiene Java y cómo los llama. Casi que este esquema está hecho a medida para lo que tiene Java, porque en Java encontramos también la diferencia entre tipos de datos numéricos, alfanuméricos y lógicos. En cuanto a tipos de datos numéricos, Java distingue entre enteros, que son los que no tienen parte decimal, y valores reales que sí tienen parte decimal. Para los valores enteros encontramos el tipo de dato int, que son las primeras tres letras de la palabra integer, que significa entero en inglés. También vas a encontrar que en Java existen otros tipos de datos para modelar enteros, por ejemplo el byte, el short y el long. Estos tres tipos de datos existen, te los menciono para que los conozcas, pero bueno, la diferencia es cuánto ocupan en la memoria cada una de estas variables según su tipo y por ende también qué rango de valores posibles son capaces de alojar. Para nosotros es más que suficiente usar el tipo de dato int que permite números de menos 2000 millones y algo hasta más 2000 millones y algo. No te lo digo ahora exactamente para no abrumarte, pero todo esto se puede leer en la documentación de Java. Para variables que quieran alojar números decimales usaremos el tipo de dato double, que significa doble precisión, porque la precisión simple la tiene el tipo de dato float, que claro, ocupa menos memoria, pero por ende guarda menos decimales. Nosotros usaremos double no porque querramos efectivamente guardar tantos decimales, sino también porque si no vamos a tener problemas de ambigüedad. Cuando expresamos un número decimal literal dentro del código fuente, se va a interpretar por defecto como double y no como float. Entonces vamos a usar el tipo de dato double. En cuanto a valores alfanuméricos, Java distingue entre los caracteres simples que se modelan con el tipo de dato char, de character, que significa carácter en inglés, o bien los tipos de dato cadena de caracteres que se representan con la palabra string, que significa en ese contexto cadena en inglés. Particularmente, ten en cuenta que la palabra string va con la S mayúscula. Todos los demás tipos de datos que vimos hasta ahora van con minúsculas porque se los llama tipos de datos primitivos, ya veremos la diferencia con otros, pero hasta aquí la clase string, como es una clase y ahora no viene al caso saber lo que es un poco específica y para seguir la convención se suele nombrar con la primera letra E mayúscula. Va, más que soler, se nombra así porque viene así con lo que es el ecosistema de Java, así que acostúmbrate a que en este caso en el lenguaje la palabra string, que representa el tipo de dato cadena de caracteres, va con la letra S en mayúsculas, si no, no va a funcionar. Por último, para trabajar con valores lógicos o valores de verdad, tenemos el tipo de dato boolean, que permite guardar verdadero o falso, que Java modela como las palabras que ves ahí en inglés, true o false, sin las comillas porque son palabras reservadas, si no se convertirían en cadenas que representan otra cosa. En resumen, los tipos de datos que vamos a utilizar son int, double, char, string y boolean. Sabiendo esto, ahora podemos definir variables en Java con la siguiente sintaxis. Colocaremos el tipo de dato, alguno de los que hemos visto recién, espacio, nombre de nuestra variable, que tiene que seguir un conjunto de reglas que enseguida vamos a ver, y cerramos con un punto y coma obligatorio para no tener errores de sintaxis. Ejemplos de esto puede ser, por ejemplo, definir ahí la variable edad como entero, definir el salario como double, definir el nombre del usuario como una cadena de tipo string, y acordate que la S va con mayúscula, ahí te la subrayo, y también, ¿por qué no?, una variable de tipo lógico es de noche que sea declarada como tal de tipo boolean.
También tenemos la opción de declarar varias variables del mismo tipo en una sola línea. Entonces colocamos el tipo de dato, luego las variables que nos interesa declarar separadas por comas y finalmente cerramos con un punto y coma. Por ejemplo, podríamos declarar las variables nota 1, nota 2 y nota 3 todas como entero en una sola línea. Lo mismo, por ejemplo, nombre y apellido, todos como string, en este caso, ocupando una sola línea. Recordá que siempre hay que elegir nombres descriptibles para las variables, así explican correctamente qué llevan dentro y nuestro código es más legible. Sin embargo, hay que seguir un conjunto de reglas que te voy a mostrar. Para empezar, el nombre de la variable no debe comenzar con un número, aunque puede contener letras, números, guiones bajos o incluso el signo pesos, pero bajo ningún aspecto puede contener espacios ni tampoco caracteres reservados, por ejemplo, operadores matemáticos o algo por el estilo, y tampoco debería coincidir con alguna palabra reservada del lenguaje, como public, como int y como muchas otras palabras que ya irás conociendo en el lenguaje Java. También vamos a tratar de no usar caracteres que estén fuera del alfabeto inglés. Esto es, por ejemplo, la letra ñ, alguna vocal con tilde o la U con diéresis. Tratemos en lo posible de usar caracteres que estén dentro del alfabeto inglés para no tener problemas técnicos. A pesar de que no falle, es una buena práctica. Por otro lado, ten en cuenta que los nombres de las variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, no es lo mismo la variable edad con E mayúscula que edad con E minúscula. Esto puede conllevar a veces a problemas, a errores, a creer que es lo mismo pero no lo es. Por lo tanto, a prestar mucha atención con la convención de nombres de variables que vamos a ver a continuación. La convención que usamos en Java para nombrar variables se llama lower camel case. Esto es porque cada palabra empieza con una mayúscula excepto la primera, emulando a lo que sería en este caso las jorobas de un camello. Por lo tanto, vamos a ver que si tenemos este caso que es nombre de usuario, que es difícil de leer porque tiene varias palabras y parece todo lo mismo, entonces lo vamos a nombrar de esta manera, como nombre de usuario con la D y con la U mayúsculas, porque son las iniciales de cada palabra. Recordá que las variables en Java, por convención, se nombran siempre en minúsculas, por eso es que la primera de ellas va en minúsculas. Así es como quedaría correctamente bajo esta convención. Vayamos a poner en práctica esto que aprendimos. En este caso estábamos queriendo mostrar a la variable nombre y claro, no existía todavía, por eso me marcaba un error. Ahora entonces, con lo aprendido, vamos a declarar una variable que se llame nombre y la vamos a definir con el tipo de dato correcto. En este caso, esperaría guardar una cadena de caracteres, por eso el tipo de dato es string, como estamos viendo acá, y a continuación el nombre de la variable, en este caso, es justamente nombre. Cerramos con un punto y coma y ahí estaríamos declarando la variable nombre. Sin embargo, todavía continúa marcándome un error. Cuando acerco el mouse y me fijo qué dice, ahora el cartel de error ha cambiado. Antes decía que no existía el símbolo, ahora me dice que la variable nombre no ha sido todavía inicializada. Tenemos que hablar un poquito sobre ello. Ni bien declaramos una variable local aquí en Java, esta está sin inicializar, lo que significa que aún no tiene valor y que no puede usarse ahora para hacer una operación matemática, para mostrarla en la consola, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo hacemos para asignarle un valor a nuestra variable? Bien, podemos esperar a ver cómo se le lee información de la consola al usuario, o bien, en este caso, inicializarla nosotros mismos mediante el operador de asignación, que es el que te estoy presentando aquí. Es el símbolo igual. En este caso, la sintaxis sería nombre de la variable igual y el valor para la variable cerrando con un punto y coma. Ten en cuenta el ejemplo. En este caso podríamos tomar a la variable nombre de usuario que estoy inventando y asignarle el valor María, que es una cadena y por eso va entre comillas, usando este operador que es el igual. Muchas veces esto presta a confusión porque estamos usando el mismo símbolo que en matemáticas se utiliza para establecer igualdades. En este caso no estamos igualando ni comparando nada, estamos asignando. O sea que la forma correcta de leer esto es como te lo muestran en esta ilustración. Estamos tomando el valor de María y lo estamos colocando en la variable nombre de usuario. Por eso la clave aquí es que las asignaciones suelen leerse de derecha a izquierda para entender cómo está haciendo el flujo del programa. Volviendo al código entonces, podríamos colocar un valor para nombre antes de intentar mostrarlo y que nos dé ese error. Por lo tanto, vamos a colocar nombre, operador de asignación, y aquí vendría el valor que le vamos a poner a nombre, entendiendo que es una cadena. Por ejemplo, Charlie en este caso, y cierro con un punto y coma. Al hacer esto, no hay más errores, podemos hacer clic derecho, correr el programa y notar que ahora tenemos el resultado de la variable nombre. Una vez más, si yo le pongo comillas a esto, se va a estar imprimiendo nombre de forma literal, no el valor de la variable. Por eso es que siempre hacemos referencia a las variables sin comillas. Pero en este caso el valor que guardamos es Charlie entre comillas, porque si quitamos aquí las comillas vamos a estar intentando asignar el valor de la variable Charlie con C mayúscula que nunca fue definida. Esto sería un error más que nada lógico de parte nuestra. Por lo tanto, así es como quedaría.
Hasta acá hemos visto que antes de poder asignar un valor a una variable, esta primero debe declararse, debe definirse, quedando dos líneas como las que ves acá. Sin embargo, Java permite una opción que es definir una variable y en el mismo momento asignarle un valor, que es comprimiendo estas dos declaraciones. Es decir, pasaríamos a tener la declaración de la variable con el tipo de dato adelante y luego ya vendría, ¿por qué no?, el símbolo de el igual que representa el operador de asignación con el valor inicial cerrando con punto y coma. Esto es perfectamente opcional. Siempre podemos volver para atrás y declarar una variable todavía sin valor inicial para dárselo mucho después. Y además recordá que vos podés cambiar el valor de una variable las veces que quieras, siempre usando el operador de asignación. Vamos entonces a declarar una nueva variable de otro tipo, por ejemplo entero, que sea edad de nombre y que tenga el valor inicial 29. Cierro con punto y coma y a continuación puedo, por qué no, mostrar en la salida el resultado de la variable edad, por supuesto sin comillas. En este caso corro el programa y vemos que tenemos los resultados. Charlie, que es la variable nombre, y 29, que es el valor de la variable edad. En este caso lo que estamos haciendo es tanto la declaración como también la asignación en la misma línea. Por eso es que esto es completamente opcional, pero muchas veces es cómodo para evitar que ocupe dos líneas, tanto la declaración como también la asignación. Elegí lo que más se adecue a tu caso. Pero hasta acá tenemos un programa que siempre mostraría lo mismo, esos dos valores de forma fija. Por eso, en el próximo video vamos a aprender cómo hacer para que el usuario intervenga y pueda cargar valores de variables con datos que provengan de su parte. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.